Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué tienen en común, si les pregunto, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda o Taiwán? Que están gobernadas por mujeres en su posición máxima, en la más alta de la política nacional, y que su desempeño en la lucha contra la pandemia está mostrando buenos datos, bajos contagios y bajas muertes. La revista Forbes esta semana ha recogido esos datos y los ha analizado, el desempeño que están haciendo esos gobiernos y los resultados. Es cierto que ustedes pueden pensar que algunos de esos países son más pequeños, por lo cual puede ser más fácil que esa gestión de la crisis sea exitosa. Pero, ¿qué me dicen de Alemania, que es un gran país similar, por ejemplo, al Reino Unido? Y las diferencias son evidentes entre la gestión de Angela Merkel y la de Boris Johnson. ¿Hay relación entre género, gestión de crisis y resultados en la lucha contra esta pandemia? Saludamos en Barcelona, en España, a Núria Chinchilla. Ella es profesora del Departamento de Dirección de Personas en Organizaciones de la Escuela de Negocios IESE, donde además es titular de la cátedra Mujer y Liderazgo. Señora Chinchilla, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, encantada. Pues le traslado la pregunta. ¿Hay relación entre gestión, género y éxito? Yo estoy convencida. Las mujeres y los hombres somos diferentes, somos complementarios y desde esa diferencia hay que sacar lo mejor de cada una de las realidades. Y en este caso, las mujeres de estos países han demostrado pues llevar adelante una gestión mucho más certera porque han estado más en el detalle, han estado más en la veracidad, han estado más en la autenticidad, han querido rodearse de la gente que puede ayudarles porque se saben que no saben, porque son más humildes en general. Y creo que es muy obvio que hay un estilo de liderazgo femenino diferente al masculino, vuelvo a repetir, complementario. El hombre es más de ir a la eficacia y lanzarse pues al futuro, y la mujer está mirando las consecuencias de las acciones, anticipándose a lo que puede pasar y sobre todo mirando el efecto en las personas. Y esto sabemos que viene desde los primeros días de un embrión, ¿verdad? Que ya empezamos a tener ahí unas hormonas X o XY que nos van determinando la visión con la que vamos a ver el mundo, como madres o como padres. Oiga, déjeme hacer de abogada del diablo. ¿Eso quiere decir que biológicamente las mujeres son superiores a los hombres? No, somos diferentes, no he dicho nunca superiores. Pero como que ha hablado de humildad, los hombres son menos humildes que las mujeres. Digamos que les cuesta más serlo, ¿no? Esto de la humildad es una virtud, con lo cual a todos nos cuesta ser, y todos tenemos un ego que ya se sabe, la soberbia muere un día después de nosotros, sino una semana después, ¿verdad? Pero sí es cierto que la mujer está, sus XX, que está en todas sus células, está más programada para ser madre y por tanto es más consciente de los riesgos, de las dificultades que puede encontrar, de los retos que no va a poder superar sola, y teniendo en cuenta pues a la prole y tal, es como mucho más realista en ese sentido, humildad en el sentido de realismo, ¿no? Tiene una visión más holística, quizá un poco más profunda, que también le frena para muchas veces hacer negocios porque ve tantas posibilidades de error o posibilidades de no ser perfecta, ¿verdad? Que esto también frena. Sin embargo, para situaciones como esta de crisis, yo creo que ha sido clarísimo que esas mujeres pues han tomado decisiones desde la prudencia, que significa procul videre, ¿verdad? De ver más allá, de ver hacia el futuro y qué es lo que va a pasar, y ser pues en el aquí y ahora. Han tomado decisiones convenientes, ¿verdad? Han sido valientes y han puesto en marcha pues una serie de valores que son, digamos que más femeninos, en el sentido de que hay frecuentemente, ¿no? Digamos que hay miles de estudios que nos dicen que hay unos rasgos más femeninos, otros más masculinos, porque es una regularidad sociológica que está mucho más frecuentemente en las mujeres que en los hombres, o al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el tema de pensar más en los demás, hacer más equipo que ir solos, el estar más en los detalles. En fin, hay un montón de rasgos, que esta es la gracia, que tendríamos que ir aprendiendo. Quizá este es el momento, después de esta crisis del COVID, que nos haga pensar que en lugar de forzar a que las mujeres nos acoplemos y adaptemos a un mundo pensado por hombres y para hombres, hablo ahora del business, ¿verdad? Pues que a lo mejor tendríamos que ir rescatando una serie de comportamientos y de rasgos femeninos que son los que requiere actualmente el liderazgo del siglo XXI, y por tanto complementar de alguna manera, ¿no? con ese liderazgo el que hasta ahora ha sido el masculino.
De un tiempo a esta parte, los estudiosos como usted subrayan la importancia de encarar la gestión pública en las posiciones de gestión de lo público, de posiciones políticas, de cargos electos, como con una visión de empresa privada y llevar lo mejor del sector privado a la gestión de lo público, que es lo de todos. En ese análisis que usted ha hecho, cuando mira qué elementos o qué características forman parte de una buena directiva, ¿qué podemos rescatar? ¿Qué podría usted tener una lista que hace buena a la mujer en la gestión de lo público y qué hace bien el hombre en la gestión de lo público? Bien, cuando hablamos de liderazgo, no importa tanto que sea público o privado, porque es liderar personas que tienen que trabajar hacia una misión y con un proyecto común. Entonces, la realidad es que cualquiera de los líderes, sea hombre o mujer, necesita poder motivar a la gente más allá de la eficacia a corto o de los motivos extrínsecos, lo que les van a pagar, ¿verdad?, o lo que les van a aplaudir. Ni siquiera solo por los retos que les van a poner. Sobre todo importa unirlos en un propósito, en un para qué, en el sentido que le damos a lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahí yo creo que es absolutamente diferencial para que eso sea sostenible en el tiempo. Durante un tiempo, cuando estuve en el 2012 como representante de España en ONU para tema mujer, y yo decía que para cualquier sociedad, cualquier administración pública o business o lo que sea que quiera ser sostenible en el tiempo, requiere usar las 3 Fs en todas las decisiones como criterio, ¿no? La primera F es la de la feminidad. ¿Por qué? Porque si ponemos la gafa femenina empezamos a mirar con 2 ojos, no solamente con uno, y entonces empezamos a pues ver del modo adecuado, enfocar bien lo que es la realidad, ¿no? Eso además nos lleva a la C de cuidado. La mujer es mucho más cuidadora de las cosas y de las personas en general. Luego viene todo el tema de cultura, si se ha desarrollado o no, ha cultivado esa posibilidad, pero es así, ¿no? Y la otra es la complementariedad con el varón, que es fantástico, ¿no? Entonces, la otra F es la F de familia, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que la gente con la que trabajamos no es una isla en un desierto, en un océanos, sino que es parte de una familia y que tiene gente dependiente a la cual se debe, en fin, con la que tiene luego que tener suficiente energía cuando vuelve del trabajo. Con lo cual hemos de pensar en familias, porque además la familia es la que nos da otras 2 Cs, la corresponsabilidad. Desarrollamos ahí la capacidad de ser corresponsables en la familia y luego lo seremos también en la empresa y en la administración pública y en la sociedad. Y la C de competencias, donde se desarrollan las competencias llamadas soft skills, ¿verdad? Es sobre todo en la familia, ¿no? Y luego la tercera F de la que hablaba era la F de la flexibilidad. Hoy en día o eres flexible, porque todo lo que estamos trabajando es con personas, o sea, no son muebles ni son máquinas, entonces necesitamos flexibilidad para trabajar según momentos de la vida, según momentos, diferentes etapas, diferentes desarrollo del talento, y eso nos da otras 2 Cs. La primera, la confianza, que confíen en nosotros y en nuestras capacidades, y la otra C, muy importante, el compromiso, ¿no? Porque hoy por ti, mañana por mí, vamos a ir comprometiéndonos a sacar adelante ese propósito, ese proyecto común. Cuando me han dicho que iban a llamarme para hablar de estos temas, en la época en la que estamos, que es la época del COVID, ¿no?, pues también he pensado que podríamos utilizar el acrónimo COVID para hablar de lo que sería un buen líder en momentos de crisis, ¿no? El primero de la C primero es el cuidado, ¿no? El cuidado de la gente que tenemos alrededor, con la C también del conocimiento propio y ajeno, que es lo que la mujer trabaja más. Siempre le gusta más el tema del autoconocimiento y de entender a los demás, ¿no? Luego la otra O sería la O del orden y la organización, ¿eh? Necesitamos poner orden, no solo en los afectos, también en los proyectos y en los recursos. Y es absolutamente imprescindible, ¿no?, saber dónde enfocamos el tema. Organizar, ¿no?, organizar también el tema de los equipos. Luego la V de valores, básico, totalmente imprescindible, que es lo que se valora realmente, ¿no? Y entonces creo que ahí es muy importante la veracidad como virtud primera, ¿no? O sea, ser muy claro, muy auténtico. Y lo que hemos dicho antes, la prudencia, ¿no? El aquí y ahora que toca, convenientemente hacerlo, ¿no? Y después la I sería la de el líder inspirador. Necesitamos inspirar porque tenemos un propósito que vale la pena, porque damos sentido al esfuerzo que estamos pidiendo, y no solamente trabajamos con el intelecto de la gente, ni siquiera con las emociones solamente, sino también con el para qué de lo que estamos haciendo. Y finalmente la D sería de desarrollo propio y desarrollo de los demás, ¿no? El rodearse de gente que nos complemente para hacer un equipo sinérgico. Bueno, pues eso es lo que yo he ido pensando mientras me estaban diciendo que iban a llamarme para preguntar sobre el tema del liderazgo. Hoy he pensado, bueno, siempre es importante todo lo que acabo de decir,
pero quizá en este momento de crisis y a través de lo que hemos puesto como ejemplo de mujeres primeras ministras o presidentas de gobierno, han demostrado que lo han hecho así. Sí. ¿Cuáles son las diferencias de liderazgo? Todas estas características que usted me pone sobre la mesa, me las pone poniendo en valor lo femenino, el liderazgo femenino. ¿Cuáles serían las características del liderazgo masculino que es complementario, como decía usted al principio, al femenino? Pues la verdad es que es lo mismo, pero de otra manera. O sea, no es que seamos diferentes, tan diferentes en las virtudes. He dicho que la virtud se desarrolla en todas partes, sino que se desarrolla con otro tono, de otra manera. Entonces, igual que una mujer puede ser muy estratega y un hombre muy estratega, pero el hombre ve mucho más la estrategia a largo plazo de un modo que no se frena pensando tanto en qué pasará con las personas. Y las mujeres, sin querer, estamos viendo constantemente lo que pasará con este y con el otro y con el de más allá. Entonces, eso, de alguna manera, nos hace más complementarios y más potentes, pero al tiempo también, como digo, a veces nos corta. Ponía el ejemplo en la primera crisis fuerte que tuvimos en 2008, ¿no? Cuando se hunde toda la economía, y se hunde porque empieza todo por Lehman Brothers. Y decíamos, la broma era, claro, como era Lehman Brothers, solo pensaban en el business, hubieran tenido que ser Lehman Sisters, ¿no? Y yo decía, no. Lehman Sisters solo seguramente ni siquiera hubieran arrancado, o hubieran arrancado con otro ritmo, ¿no? Entonces, el punto medio es la virtud. Entonces, el tema de trabajar más con eso, con la eficacia a cortísimo plazo, es un tema mucho más masculino. En general, vuelvo a repetir que son regularidades sociológicas y que todo lo que hablo es la biología. Luego viene la cultura, y que evidentemente todo lo que hemos podido aprender nosotros de los hombres y que ellos pueden aprender de nosotras, pues es la verdad al final, ¿no? Que no es tan blanco y negro, hay mucho gris. Entiendo. Tengo que terminar, me queda medio minuto, pero le quiero preguntar, hoy hay dos grandes superpotencias en el mundo, China y Estados Unidos. ¿Se atreve a poner en valor las virtudes y defectos de Xi Jinping y de Donald Trump? Bueno, la única y gran diferencia es que uno ama la libertad, con mayúscula y en grande, y el otro el orden. Entonces, el orden y mando. Entonces, yo creo que ahí está el punto filipino, por el cual China nos puede gustar mucho lo que está consiguiendo, pero los comos son los que nos crujen, ¿no? Al final no te dejan vivir pues siendo como tú quieres ser, sino que tienes que ser una parte del sistema. Y eso es dramático. Es lo único que puedo decir, poco más. Bueno, Nuria Chinchilla, qué interesante, la profesora del Departamento de Dirección de Personas en Organizaciones y titular de la Cátedra de Mujer y Liderazgo en la Escuela de Negocios IES desde Barcelona, en España. Señora Chinchilla, gracias, feliz noche. A vosotros, muy feliz noche.